que está en la parte izquierda. La 5. Ah, ok, gracias. Todas valen 50 ohms. Calcular cuánto vale el equivalente total y cuánto vale cuál es la corriente eléctrica y el potencial eléctrico en cada uno de los resistores. Una tablita, vamos a ir anotando, bueno, no voy a hacerlo yo, lo vas a hacer tú ahí en tu casa. Anotar cuántos amperes, cuántos voltios se van calculando para cada resistor. ¿Cómo están conectados los resistores? En paralelo y serie, ¿no? Paralelo y serie, de acuerdo. Es serie paralelo, es un circuito mixto. Si todos estuvieran paralelo, ¿qué sería constante? Si fuera un circuito paralelo, que se mantiene constante, El voltaje. el voltaje. Y aquí anotaríamos 12, 12, 12, 12, etc. Y si fuera serie, anotaríamos la misma cantidad de amperes. Pero como no es circuito serie paralelo, es un circuito combinado serie paralelo, habrá valores diferentes y habrá valores iguales. ¿De acuerdo? Porque tenemos resistencias iguales de 50 ohms. Bueno, ese es el problema. Mira, antes de iniciar, todas las líneas que ves aquí, todas las líneas que están marcadas aquí en el circuito, es como si fueran conductores. ¿Me entiendes? Todas las líneas son conductores. Entonces, eso, porque ahorita, en un momento más vamos a ver algunas consideraciones que tenemos ahí. Como pretendemos, mira, para llenar esta tablita necesitamos primero saber la equivalente total. Calculando equivalentes parciales, las que están en serie, las que están en paralelo, etcétera, etcétera. Pero sí es importante que sepas que se puede calcular un equivalente total cuando tenemos solamente una batería, como aquí, una fuente de alimentación. Si tienes 2 baterías, 3 baterías, ya no se puede sacar un equivalente total. Y entonces el circuito habrá que analizarlo con las leyes de los circuitos eléctricos, que es lo que vamos a tratar el miércoles. Pero cuando se trate de una sola batería, pues entonces calculas la equivalente total y puedes hacer los cálculos que sean necesarios. Ahora, miren dónde está la batería. Está, digamos, en medio entre el circuito. Así que para ir calculando equivalentes, nos vamos a ir de la parte más lejana, superior, inferior, y de ahí venir simplificando el circuito hasta llegar a la batería y lo que está conectada con ella. Si la batería estuviera en el extremo inferior, nos vamos al extremo superior y de ahí venimos sacando equivalentes. O lo contrario, si la batería está en el extremo superior, vamos sacando equivalentes desde la parte inferior hasta llegar a la batería y lo que pudiera estar conectado con ella. Igual, cuando la batería está en un extremo, nos vamos al extremo contrario y de ahí venimos calculando equivalentes parciales. ¿De acuerdo? Eso para no calcular equivalentes que no son. Entonces, bueno, voy a quitar esto porque hay que hacer cálculos, hay que hacer más trazos. Tú lo vas a ir anotando ahí en tu libreta y yo te voy anotando aquí lo más importante. ¿Cuál es el primer cálculo de la primera equivalente que van a calcular? Si partimos de la parte superior o de la parte inferior, ¿cuál sería el primer cálculo? La primera equivalente. R1 y R8, ¿no? ¿R cuál? ¿1 y 8? No, pero no podemos sacar un equivalente de ellas dos. No, porque la 8 está conectada con la 9. Tú no puedes sacar un equivalente de ellas dos porque está ella conectada directamente con la 8. Entonces, ¿cuál sería? De R7 a S7. ¿La 7 qué más? A R8, ¿no?
¿La 7 y la 8? R7, R9. ¿Cómo están conectadas? En serie. La 7, la 8 y la 9. 7, 8 y 9. ¿Sí están en serie ellas tres? Sí. Sí, profe. De acuerdo. ¿Cómo saben que está en serie? Porque están conectadas una enseguida del otro. No importa que no estén seguidas así, pero están unidas a través del mismo conductor, seguida una de la otra. No importa que estén así el alambre doblado, no importa como quieras una conexión serie, no importa que estén así, finalmente están conectadas en serie. ¿Ya? Acuérdate, las líneas que tenemos ahí son conductores, se pueden doblar los conductores. Entonces, la 7, la 8 y la 9, por supuesto, están conectadas en serie. Ellas tres las vamos a sustituir por una equivalente 1, cuyo valor es la suma ordinaria de ellas. 7 más 8 más 9. Como cada una de ellas vale 50, la equivalente que viene a sustituir a ellas tres sería una con un valor de 150 ohms. ¿Ok? Bueno. En la parte superior, ya no hay nada que hacer por ahí, en la parte superior. Vamos a ver en la parte inferior. ¿Qué tipo de conexiones tenemos en la parte inferior? Tenemos una en serie en el mero centro, ¿no? Entre R5, R4, R2 y R3. O sea, ellas cuatro conectadas en serie. Perdón, tenemos R5 y R4 en serie y a su vez R2 y R3 en serie también. Y Ok. pues, las equivalentes están en paralelo. De acuerdo. O sea, 4 y 5 conectadas en serie y 2 y 3 conectadas también. Sí, en serie. No pueden estar en serie las cuatro, porque existe esta unión, lo que impide que las cuatro puedan estar conectadas en serie. Pero sí la 2, 3, la 4 y la 5 están conectadas en serie. Entonces vamos a sacar dos equivalentes entre la 2 y la 3 y la 4 y la 5. La equivalente 2 es la suma de la 2 más la 3, una de 100 ohms. Ellas dos serán sustituidas por un equivalente 2 de 100 ohms. Y la 4 y la 5 serán sustituidas por un equivalente 3, que conectadas en serie también nos da un equivalente de 100 ohms. Bueno, mira, vamos a trazar un circuito nuevo con estas equivalentes, sustituyendo la 7, 8 y 9, la 4, 5, 2, 3, 4 y 5. Ok, y ya vemos a ver cuáles son las siguientes equivalentes. Así que ahí te va. La equivalente 1. ¿En dónde la vas a colocar? ¿Aquí, acá o allá? La equivalente 1 que viene a sustituir a ellas 3. ¿Dónde la colocas? ¿Aquí, acá o allá? Es igual. ¿Aquí, acá o allá? Es lo mismo, ¿no, profe? Es lo Es lo mismo. mismo. Es lo mismo. ¿Te gusta aquí? Sí, también. En la parte inferior puede ser. Ahí está, la equivalente 1. De acuerdo. ¿Qué más tenemos? Bueno, la parte inferior tenemos aquí. Así, esta la equivalente 2. Y aquí tenemos la equivalente 3. Y en la parte inferior la 1. Traza el nuevo circuito, dibuja el nuevo circuito y dime cuál sería la siguiente equivalente para ti.
la paralelo entre la equivalente 2 y 3. El paralelo entre la equivalente 2 y la equivalente 3. De acuerdo, miren. Ellas dos serán sustituidas por una equivalente que la vamos a colocar, la colocaríamos aquí. ¿Ok? Ella viene a sustituir a ellas dos que están conectadas en paralelo, pero esta equivalente, ¿cómo quedaría conectada con la 1? Igual en paralelo. Igual en paralelo. Entonces, en lugar de sacar un equivalente de ellas dos, ¿por qué no sacar un equivalente también con la 1? ¿Ok? Ahí te va. Entonces tendríamos que la equivalente 3 va a venir a sustituir a la equivalente 2, la 3, y la 1 de una conexión en paralelo. Así le vamos a llamar entonces la equivalente 4. ¿Y cómo calculan el paralelo de esas tres resistencias? ¿Cómo se calcula el equivalente paralelo? Es con los inversos, ¿no? ¿Cómo? Con los inversos. Los inversos. El inverso de la suma de los inversos. 1 entre el inverso de la equivalente 2 más el inverso de la equivalente 3 más el inverso de la 1. Entonces, sustituye ahí en tu libreta 1 entre 100 más 1 entre 100 más 1 entre 50 y lo que te dé le sacas el inverso. Y me dices cuánto vale. $25. Exactos, 25. Sí. ¿Sí? De acuerdo, 25. $25. Ellas tres serán sustituidas por un equivalente de 25 ohms. Y ahora, vamos a trazar un nuevo circuito con este equivalente 4. Mira, ahora va a quedar más sencillo el circuito. Con la 6, la batería, la equivalente 1 y en la parte inferior tendremos nuestra equivalente 4. Ahí está. Traza el nuevo circuito. Y ahora dígame cómo quedaron conectadas la equivalente 1, la 4 y la 6. Es equivalente 4 y equivalente 1 en paralelo, ¿no? La equivalente 1 y la 4 en paralelo. Buenos días a todos. La Sí. 6 en paralelo también. No, la 6 quedaría en serie con el resultado de la equivalente entre la 1 y la 4. Ajá. Ok. Ok, acuérdense lo que les comenté. Vienen sacando equivalentes hasta llegar a la batería y lo que está conectada con ella. Entonces, la resistencia que esté conectada a la batería, déjenla hasta el final porque no se puede sacar un equivalente hasta que no lleguen al penúltimo circuito, que es lo que vamos a trazar enseguida. Pero si la equivalente 1 y la 4 están conectadas en paralelo, podría ser engañoso que la 6 esté también en paralelo, pero miren lo que pasa. Le dije que todas las líneas que tenemos marcadas ahí son cables, son conductores. Entonces, si este cable tú lo bajas o el cable que conecta al equivalente 4 lo subes, tendrías un circuito parecido a esto. Miren. Con la 6, la batería, con la equivalente 4. Y si bajas la equivalente 1, doblas los alambres y los colocas así.
Mira cómo están conectadas. Ellas dos. Confirma que es una conexión paralelo, pero no puede estar conectada en paralelo con las 6. Ellas dos sí, pero no las 6. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a calcular el equivalente 5 con el inverso de la suma de los inversos. Equivalente 5. El inverso de la equivalente 1 más el inverso de la equivalente 4. O sea, tú sustituye ahí tus cifras. El inverso de 150 más el inverso de 25 y lo que obtengas le sacas el inverso. ¿Me dices cuánto vale? 150, su inverso más, ¿qué? 25. ¿Cuánto da? A mí me dio 21.42. 21 punto ¿qué? 42. 42. 21.42, de acuerdo. Aquí lo voy a anotar. Equivalente 5, 21.42 ohm. Y ahora trazamos un penúltimo circuito con la batería. Aquí. Ah, y la equivalente 5, ¿en dónde la van a colocar aquí? En este nuevo circuito. Aprendimos Sería arriba o abajo, a independientemente. planificar nuestras actividades, a ver cómo las vamos a realizar, qué materiales vamos a utilizar. No importa, ¿verdad? También de No, porque seguiría en serie con las 6. De acuerdo, no importa. Entonces, ¿te gusta la parte superior o inferior? son muy Superior. parecidos. Superior, de acuerdo. Ahí va. Esta es la equivalente 5. Y ahora miren cómo quedó el circuito. En una conexión Pues son En serie. en serie. Así que la última equivalente es la equivalente total y es la suma de las 6 más la equivalente 5. Así que tendremos una equivalente total de 50 más 21.42, 50, 71, 71.42. Cuando 71.42 ohm. Aquí tenemos un último circuito con la equivalente total conectada a la batería de 12 voltios. Ahí están. Todas las 9 resistencias serán sustituidas por un equivalente cuyo valor vale 71.42 ohm. Si eso está bien, mira, si este valor está bien, lo demás que vamos a calcular no tiene por qué estar equivocado. La tablita que tú vas a llenar, los valores seguramente deben estar bien. Si esto está equivocado, pues ya ni siquiera califico lo demás. Así que por eso tengan cuidado con ir sacando equivalentes, trazar los circuitos, no importa que sean 5, 6, 7 circuitos, es lo más conveniente. En un momento vas a ver por qué motivo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Por ahora no. Bueno, mira, voy a quitar todos esos números, pero ya los tienes tú para ir haciendo todas las operaciones. Mira, si tú colocas aquí un multímetro para medir cuántos voltios alimentan al equivalente total, ¿cuánto es lo que vas a leer? Aquí, un multímetro, un voltmetro. ¿Cuánto voltaje va a leer? 12. 12 voltios, que es lo que le está alimentando. 12 voltios. Entonces aquí leerías
Aquí le harías 12 voltios. ¿Ok? Y si colocas un amperímetro aquí, ¿cuánto va a leer de amperaje? Le voy a quitar aquí porque voy a hacer operaciones. ¿Cuánto va a leer ese amperímetro ahí? Ah, pues debe de leer, de acuerdo a la ley de Ohm, lo que sea de diferencia de potencial entre la resistencia equivalente total. O sea, los 12 voltios entre 71.42 ohm. ¿Cuánto da 12 entre 71.42? ¿0 punto qué? $0.28. ¿Seguro? 1680. A mí me dio 0.168. 0.168. Sí, a mí también. Ajá, 0.168 amperes. Entonces, por acá, la lectura del amperímetro debe leer 0.0168 amperes, que es lo que, la cantidad de carga que fluye a través del equivalente total. 0.168 amperes. Ahí está. ¿Ok? Y 12 voltios es lo que va a alimentar al equivalente total. Bueno, ahora, escuchen lo siguiente. Los valores siguientes, o los valores de la tablita que van a llenar, ningún valor puede ser mayor al punto 168 amperes. Este es el valor máximo de amperaje. Y el valor máximo de voltaje va a ser los 12 voltios. O sea que no puedes calcular 15 voltios, porque no puede ser que una batería de 12 voltios alimente en alguna parte del circuito con 15 voltios. ¿Me entiendes? Posiblemente podría hallarse con un transformador allá que eleve el voltaje, es posible eso, pero aquí no tenemos transformadores. Entonces, el valor mayor de voltaje son 12 voltios. El valor mayor de amperaje es .168 amperes. Y este amperaje se distribuye en todo el circuito. Y los 12 voltios se distribuyen en todo el circuito porque es un circuito serie paralelo. ¿Me escucharon bien? Sí. O sea, por lo Pues, tanto, entonces, si sumamos lo que viene siendo toda la corriente, toda la tablita, nos debería dar en total el 0.168 amperes. no. Solamente en los resistores que estén conectados en paralelo. Ok. Bueno, ahí va. Ahora miren, este equivalente total, donde hay 12 voltios y donde pasan .168 amperes, este equivalente proviene del circuito anterior, de una conexión en serie, que se mantiene constante en el circuito serie. La corriente. Exactamente. La de .168. O sea que por acá, por esta parte del circuito, en la resistencia 6 y en el equivalente 5, fluyen .168 amperes. ¿Ya? Entonces, mira, ya tenemos un valor para la tablita, para la 6, y ahí habría que anotar .168 amperes. Pero en el circuito serie, este voltaje se distribuye entre estos dos elementos. 6, 5, 7, 3 y 9, 2 y 10, eso no lo sabemos, todo depende de la resistencia, de los valores que tenga la resistencia. Pero el voltaje de 12 voltios se va a distribuir en ellos dos y la suma de los voltajes debe dar los 12 voltios. Así que vamos a aplicar nuevamente la ley de Ohm para calcular el voltaje en la resistencia 6 y en el equivalente 5. Ahí te va. Voltaje entonces, diferencia de potencial, lo voy a anotar así, voltaje en la 6, voltaje en 6. Debe ser la I, que se mantiene constante, por
la resistencia 6, o sea, punto 168 por 50. Dame el valor, punto 168 por 50, por favor. ¿Cuánto es? 8.4. 8.4 voltios. Entonces, mira, si mides aquí con un multímetro, te va a leer 8.4 voltios. Y si calculamos el voltaje en el equivalente 5, pues debe ser la diferencia de 8.4 contra 12. Vamos a comprobar. Voltaje en el equivalente 5. Debe ser la cantidad de amperes, que es constante, por el valor de la equivalente 5. Punto 168. ¿Tú tienes el valor del equivalente 5? Dámelo, por favor. 21. 21.42 ohms. 21.42. Y eso da un voltaje de ¿cuántos voltios? Ah, sí, aquí estaban las 5. ¿Cuántos volts? 3.59. 3.59 59. voltios. Aquí hay 3.59 voltios. Si tú sumas 3.59 más 8.4, te va a dar aproximadamente los 12 voltios. Se van a perder ahí unas pequeñas milésimas, a veces centésimas, no pasa nada. Pero- Creo que estaría ¿Perdón? mejor, estaría mejor si se redondea hacia arriba a 3.6. Sí, puede ser. No pasa, la verdad no pasa nada finalmente. Son números, siempre y cuando consideren lo que te he comentado, que el voltaje no puede dar mayor de 12 voltios, el amperaje no puede dar más de 0.16. Y ya vemos que ahí que al sumarlo da los casi 12 voltios. No pasa nada con esas pequeñas diferencias. ¿Ok? Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Para la tablita, para la tabla ya tenemos voltaje de 8.4 voltios y amperaje de 0.168 amperes en la resistencia 6 por ahora. Pero nos faltan todas las demás. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Por mi parte, no, ingeniero. No, profe. ¿Nada? Aquí no se va a tomar en cuenta como si fueran conectores, ¿verdad, Inge? ¿Como si fueran qué? Ya ve que en el video que usted mostró el maestro decía que los cables tendrían una cierta resistencia muy mínima. Ah, ajá. Sí, no lo tomamos en cuenta porque no es posible hacer ese tipo de cálculos. Sin embargo, esas diferencias de centésimas, milésimas, podríamos pensar que son es debido a ello, justamente a la resistencia de los conductores. Pero no, eso no lo podemos determinar nosotros. ¿Mm? Ah, ok, Inge, gracias. Sí, ok. Bueno, ahora miren, escuchen. En el equivalente 5 sabes el voltaje y sabes el amperaje, pero el equivalente 5 proviene del circuito anterior, por eso es importante trazar circuito, porque nos es importante para los cálculos que se van a hacer. El equivalente 5 proviene de este circuito, de la equivalente 1 y la equivalente 4 conectadas en paralelo. ¿Qué se mantiene constante en un circuito paralelo? No todos El tienen voltaje. El voltaje. 3.59. Aquí entonces tendríamos con un multímetro 3.59, casi 3.6. Si le pones 3.6 no pasa nada. Y 3.59 voltios. Pero habrá que calcular la cantidad de amperes que fluyen por esas equivalentes, porque el amperaje es diferente. ¿Ok? Ahí vamos entonces. Amperaje en la equivalente 1. Aquí, nuevamente, ley de Ohm. Amperaje en la equivalente 1 debe ser el potencial eléctrico entre la equivalente 1. O sea, 3.59 en 350 ohm. ¿Cuánto da eso?
0.023. 0.023 amperes. Aquí fluyen 0.023 amperes. Si colocaras un amperímetro, te daría más o menos esa cantidad. Y el equivalente 4, veamos cuántos amperes tenemos. Debe ser el potencial entre el equivalente 4. O sea, 3.59 entre... Dame el valor del equivalente 4, por favor. 25 ohms. 25. ¿Cuánto es? 3.59 entre 25. $0.1436. 0.1436 amperes. Si tú sumas, bueno, aquí lo voy a anotar, 0.1436 amperes. Si tú sumas 0.023 más 0.1436, te debe dar más o menos el 0.168. Compruébalo, por favor. 0.023 más 0.1436. Y te dio punto. Y si esa pelota tocara 167, más o menos, por ahí va. Se pierden algunas cifras, pero no te apures, no te preocupes por eso. ¿Ok? ¿Comentarios? que no los No toque. le importa, no. ¿Sí? Si lo- Miren, no hay nada que anotar en la tablita porque estas son equivalentes. Pero fíjate en el siguiente cálculo que vamos a hacer. Mira el equivalente 1. Sabes voltaje, sabes amperaje. Sabes voltaje y amperaje. Aquí traes el equivalente 1, pero el equivalente 1 proviene de ellas tres conectadas en serie. ¿Qué se mantiene constante en el circuito serie? La corriente. Así es, justamente la de 0.023. Así que por acá fluyen 0.023 amperes. Y en la tablita anotamos para 7, 8 y 9, 0.023 amperes. Y habrá que calcular el voltaje en cada una de ellas. Así que ahí te va. Voltaje en la 7. Aquí está. Voltaje en la resistencia 7. La cantidad de amperes que ya conoces por la cantidad de ohms. 0.023 por 50. ¿Cuánto es? 1.15. 1.15 voltios. Aquí entonces debe haber 1.15 voltios. ¿Y cuánto en la 8? Lo mismo. Lo mismo, claro. ¿Y en la 9? Lo mismo. 1.15 y 1.15. Así que la suma de los tres voltajes, ¿cuánto nos da? 1.15 por 3 da 3.45. Aquí no se parece, bueno, hay más diferencia, ¿verdad? Del 3.59 al 3.45 ya se perdieron 15 décimas. Pero bueno, finalmente son esos cálculos. No pasa nada, absolutamente. Ya tienes entonces para la tabla valor de amperaje y de voltaje para 7, 8 y 9. ¿Te das cuenta? Así se van llenando las tablitas, por eso importante circuito, 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 para ir anotando y no perdernos en el procedimiento de estos problemas que pueden ser un poco tediosos y un poco laboriosos. Nada más, es lo único que tienen. Bueno, ahora mira, ya no hay nada, en la parte superior ya no hay nada que calcular. Vamos a la parte inferior, y en la parte inferior aquí tenemos la equivalente 4 con el amperaje y el voltaje. Pero este equivalente 4 proviene del circuito anterior, o sea, de la conexión paralelo del equivalente 3, la 2 y la 1. La 1, la equivalente 2 y la 3. Si ellas tres están conectadas en paralelo, ¿qué se mantiene constante? Voltaje. Voltaje. ¿Cuál? 3.59. 3.59, así es, 3.59 voltios, aquí hay 3.59
Y aquí le haríamos también 3.59 voltios. Y habrá que calcular en la 1 la cantidad de amperaje, en la equivalente 2 el amperaje también por acá y también la cantidad de amperes en la equivalente 3. ¿Ok? Que es lo que vamos a hacer enseguida. Vamos con la 1 primero. Amperaje, para anotarlo en la tablita. Amperaje en la equivalente 1. Debe ser el voltaje entre la 1, 3.59 entre 50. ¿Cuánto es? 0.0718. 0.0718. Sí. Así. Aquí entonces debe fluir un amperímetro, nos daría 0.0718 amperes. En la 1, vamos a ver cuánto dará, cuántos amperes pasarían por la equivalente 2. Y lo voy a anotar por aquí. Amperaje en la equivalente 2. El voltaje de 3.59. Deme el valor del equivalente 2. ¿Eran qué? 100, ¿verdad? Sí. 100. O sea que tendrías 0.0359 amperes. 0.0. Pues mira, 0.0359 amperes. ¿Y cuál sería el amperaje en el equivalente 3? Lo mismo. Lo mismo, efectivamente. Ya ni siquiera lo anotamos, nada más escribimos aquí, amperaje en equivalente 3.0359 amperes. Ahí está. No hay cantidad para la tablita porque esas son equivalentes, pero prácticamente ya se acabó esto. Porque mira, la equivalente 2, ¿de dónde proviene? Del circuito anterior, de una conexión serie o paralelo. Serie, entre la 2 y la 3. Por lo tanto, si están conectadas en serie, ¿qué se mantiene constante? La corriente. Corriente eléctrica. La de punto 0. 0.0359. 0.359 amperes. Y por la 5 y la 4 también fluyen 0.0359 amperes. Así que la tablita prácticamente está llena porque para 2, 3, 4 y 5 tienes el amperaje de 0.0359 amperes. Solamente faltaría calcular el voltaje de ellas. Ahí va. Voltaje en la 2. Mira. Espera. Voltaje en la 2. Debe ser el valor de la I por la resistencia de 2. O sea, 0.0359 por 50. ¿Cuánto es? 1.795. 1.795 voltios. Aquí entonces un multímetro, si lo colocas, le diría 1.795 voltios. ¿Y en la 3? Lo mismo. Lo mismo, 1.795. ¿Y en la 4? Lo mismo. Lo mismo, 1.795. Y en la 5 también 1.795 voltios. Así que la tablita quedaría completa. Ahora, solo por curiosidad, ¿cuánto suman 1.795 más 1.795? 3.58. Ahí está, 3.58. ¿Ok? Porque en un circuito serie, aunque el amperaje se mantiene constante, la suma de los voltajes es el voltaje total, el de 3.59, que es el que se mide en ese equivalente. Y de esa manera podemos ir comprobando más o menos las cifras si coinciden, si no se parecen, debe haber pequeñas diferencias del orden de décimas, centésimas, tal vez milésimas. ¿Ok? Y ya, se llenó la tablita y ya está contestado el problema. Así son este tipo de problemitas.
No, sin embargo, ¿saben qué? No vamos a hacer más problemas de estos, porque ya no tenemos tanto tiempo. Te voy a mandar uno que ya está contestado para que lo analices, lo escribas en tu libreta. Y si encuentras algún problema, me lo comentes. Pero es para complementar un poco esto de los circuitos serie paralelo. ¿Ok? Y volviendo al principio, cuando tengas una batería, se puede simplificar el circuito hasta lo más básico, donde tienes una resistencia conectada en serie con la batería. Pero cuando hay dos baterías, tres baterías, ya no se puede hacer y hay que analizarlo con las leyes de los circuitos eléctricos, que es lo que vamos a hacer el miércoles. Las leyes de Kirchhoff, que ya vieron en el laboratorio. ¿Ok? Ahí es un procedimiento totalmente diferente porque ahí no nos importa si están conectadas en serie, en paralelo, etcétera. Son otro tipo de situaciones diferentes. Pero ya lo veremos con calma, no importa. Aunque nos tardemos miércoles, viernes y lunes para analizar circuitos con las leyes de Kirchhoff. De hecho, yo creo que sí nos vamos a tomar miércoles para la parte teórica, si es posible un problema el miércoles, viernes para hacer un problema diferente y el viernes terminamos para hacer un problema mucho más completo. Bueno, comentarios. Profe, Dime. yo me confundí un poco que cómo fue cambiando el amperaje, por decirlo, desde acá, desde el 0.16 y luego fue a 0.23. No entiendo muy bien cómo fue cambiando. Mira, este punto 168, miren dónde pasa. En la 6, aquí. Aquí tienes fluyendo punto 168. Esta cantidad de punto 168 amperes es la cantidad de amperaje que pasa por la resistencia 6. Mírala. Pero cuando llegue a esta unión, ese flujo de carga se divide en dos cantidades. Por eso, por acá fluyen punto 0.23 y punto 14. ¿Me entiendes? Ah, sí, profe. Sí, Y entiendo. eso mismo, estas mismas cantidades de carga se pueden mantener o no, dependiendo si se encuentran con una conexión en paralelo, esta cantidad de amperaje se vuelve a dividir. Y eso es lo que pasa, mira, porque por la equivalente 4 pasan punto 1436. O sea que si tú sumas, ahí en tu calculadora, por favor, súmale punto 0.359 más punto 0.718, ¿cuánto es lo que te va a dar? 0.753. A ver, otra vez. Espérame. No. Ya, ok. Mira, fíjate lo que pasa por acá. Aquí fluye punto 1436. Y cuando llega a esta unión se divide en esta parte, en una cantidad para acá de carga y una cantidad para acá. Entonces, perdón, me equivoqué entonces. Súmale punto 0.359 por 2 y súmale punto 0.718 amperes y te debe dar un valor aproximado al punto 143 amperes. Bien. Sí, Ya. me dio 0.143 Está amperes. bien. Sí. Lo que pasa es que en los nodos, en las uniones, se divide y, y es así como podemos ir comprobando si los valores que estamos calculando están bien o están mal. Mira, esta cantidad de amperaje de punto 143 se divide en dos cantidades, en esta y en esta otra. Pero aquí, cuando llega a esta unión, se divide en dos cantidades, punto 0.3 y punto 0.3 por el otro lado. ¿Ya? Sí, Eso profe. es lo que pasa con el flujo de carga. Bueno, ¿algo más? Ya es hora de irnos. De hecho, ya nos pasamos, pero bueno, no importa.
un par de minutos. ¿No hay comentarios? Que tengan Por un mi parte, no, Inge. Este programa también se subirá en la carpeta de ejercicios. actividad. ¿A dónde? En la ¿De carpeta. de los apuntes? No, de ejercicios. A ver, no te entendí. Si también se subirá a la carpeta de ejercicios. No, solamente lo que yo les indique. Ok. Bueno, vámonos. Nos vemos el miércoles, jóvenes. Muchas gracias. Da un día, profe. Igualmente.